Este es el Pod Ilustrado, espacio que promueve la cultura de la ilustración a través de entrevistas, charlas e información en general. Yo soy Enrique Torralba, ilustrador, el Pimpollo de Canela, y les saluda desde la Ciudad de México. Sean todos bienvenidos. Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio del Pod Ilustrado. En esta ocasión vamos a hablar de la ilustración desde la academia. Y tenemos como invitado a Guillermo de Gante. Guillermo de Gante es un ilustrador, pues ya es un veterano de la ilustración mexicana. Su nombre seguramente para muchas generaciones de ilustradores profesionales, pues debe de ser todo un referente. Guillermo de Gante se ha desempeñado como ilustrador desde hace 45 años, a la par de la actividad pues que también lo representa como académico, como profesor. Sin embargo, creo que lo correcto, lo conveniente es que el mismo Guillermo de Gante pues amplíe su presentación y nos platica un poquito más de eso. Y después, por supuesto, abordar el tema de este episodio. Gracias, Guillermo, por acompañarnos y pues adelante, preséntate, amplíanos. Muy bien, muy buenas noches. Muchas gracias a Enrique, colega de la ilustración, por este espacio. Hablar de ilustración en un plano de lo académico nos habla o nos lleva a este punto de la formación de ilustradores. Y creo que en ese sentido ilustrar es una actividad bastante antigua, pero hablando de los tiempos modernos, la ilustración como tal, con ese nombre o con ese apellido, no había sido reconocida como tal. ¿Qué quiere decir esto? Que crear imágenes para acompañar textos, que es esta acepción etimológica, y que también tiene que ver con el iluminar, el dar luz al texto, han sido como dijéramos, los modos que han de alguna manera soportado el quehacer del ilustrador. Esto también nos habla de que casi cualquier creador de imágenes en un sentido artístico ha hecho ilustración. Muchos artistas mexicanos se pueden situar en este terreno, y no siempre en el plano como ahora entendemos el hacer ilustración. Sí, en muchos casos pero eso ¿qué significaba? Que el mismo medio obligaba a los artistas a resolver cosas que los editores o que las editoriales necesitaban. ¿A eso te refieres o más? Yo creo que había sí esta necesidad de imágenes en publicaciones. Podemos hablar, por ejemplo, de artistas como Diego Rivera, como Julio Ruelas, que ilustraban en publicaciones de literatura, por ejemplo. Periódicos, páginas y demás. Sí, pues tenemos también toda esta figura de Posada, ¿sí? Y que en el plano de los temas siempre tuvieron que ver con contextos, ¿no? Con contextos particulares. Claro. Sí, mucho en el ámbito literario, y poco a poco la ilustración fue, dijéramos, teniendo presencia en otro tipo de soportes, ¿no? Dijéramos el cartel. Hablamos, por ejemplo, de imágenes. El Chango García Cabral. Sí, ahí hay una experiencia muy rica, muy interesante. Claro. Con García Cabral, porque obviamente tiene una producción muy vasta, muy versátil, ¿sí? Y aparte también en un plano
internacional, ¿no? Claro. ¿Sí? Estamos hablando de los años 30 más o menos. Así es. Y no había realmente, volviendo al punto del académico, realmente una formación de ilustradores como tal, hasta que las carreras de diseño gráfico particularmente, empezaron a incluir actividades que tenían que hacer este balance del trabajo de imagen y que incluían mucho de la experiencia de prácticas artísticas, ¿no? Entonces, particularmente de técnicas, ¿sí? De técnicas de representación. Entonces, estamos hablando de que las carreras de diseño gráfico tienen más de 40 años. Ahí la Universidad Iberoamericana es pionera en esto. Yo pensé que era la UAM. Algo por ahí me decía que era la UAM. Estoy completamente equivocado. Nomás porque mi corazón está en la UAM, ¿o porque? Probablemente. Pero sí. no, ¿verdad? Yo creo que la UAM es un poco después. Es un poquito después. Inclusive, ¿La Ibero en qué años estamos hablando? ¿60 y tantos? Yo creo que estamos hablando ya a los 70, casi a los 70. Que haya incluido el diseño gráfico dentro de sus carreras. Y ya incluía la ilustración. No de una manera primitiva, manifiesta. O sea, como digo, yo no podría hablar del mapa curricular de la carrera de Ibero entonces, pero ¿tú dónde estabas en ese momento? Yo época? Estaba también en formación, terminando la prepa. No, pues sí. Okay. Yo llego a la Academia de San Carlos a estudiar artes visuales en el 75. Okay. ¿Sí? Teníamos un tronco común, teníamos un año conjunto con artes visuales. Yo me di cuenta que no estaba en el perfil realmente de lo que quería. Descubrí ahí mismo la carrera de diseño gráfico, que yo pertenezco a la tercera generación. Casi estoy seguro que uno de los fundadores, el maestro Omar Arroyo, también tuvo que ver en la fundación de la carrera en la Ibero. Entonces había como esa experiencia. Los profesores Alfonso Miranda y Omar Arroyo son los creadores de la carrera de diseño gráfico en la ENAP, ahora FAT. Okay. Y lo que ahí había dentro del mapa curricular formativo para quien quisiera ser ilustrador era una materia que se llamaba técnicas de representación. Claro. ¿Sí? Entonces, esa era una materia que duraba 4 semestres más las materias de dibujo. ¿Sí? Yeah. De dibujo, de modelo académico. Sí, claro. Sí, de dibujo académico, de dibujo con modelo. Digo, heredamos la tradición de las academias del siglo XVII y seguimos llevando dibujo de figura humana. ¿Quieres más cafecito? Desnudo estoy. ¿Te sirvo más cafecito? No tengo todavía. Ok. Sí. Bueno, ¿qué más? Yo empecé a ser profesor casi acabando la carrera. Empecé como asistente académico y de ahí, creo que no lo hice tan mal. Empecé a ser profesor y entonces tuvimos un cambio fuerte en el 81 de plan de estudios. Ahí de alguna manera yo he buscado intervenir en los planes de estudios. Ahí lo que ganamos fue que diseño empezara desde el primer semestre. ¿Sí? Ya no teníamos el tronco común con artes, que es algo que se ha vuelto a revisar últimamente. Si los estudiantes necesitan una base, dijéramos, de cultura estética a partir de la experiencia con artes visuales, cosa que realmente pues había que verlo, porque dentro de una escuela de arte como estamos, creo que es un plus que tienen los estudiantes de la FAT, de que están rodeados
muchos espacios donde se produce arte, ¿no? Claro. Entonces, pues solamente queda la iniciativa de ellos de asomarse y querer producir en ese sentido, Claro. ¿sí? Así que al plan, después hemos sido lentos con los cambios de planes de estudio, pero en el siguiente plan, en el plan 98, nacieron las orientaciones. Ya la ENEP todavía, ahora FESACatlán, nos había precedido. Yo fui profesor ahí un tiempecito con las preespecialidades y tenían una preespecialidad en ilustración. Ese es lo que yo conozco ya particularmente enfatizado a formar ilustradores dentro de la como UNAM. una especialidad. Como una salida Como dentro una salida, de la licenciatura. Ya, ¿sí? Nosotros en la ENAP, el plan 98 instituye las orientaciones, y una orientación es ilustración, y de esa orientación seguimos añorando ese plan, porque de ese plan tuvimos generaciones realmente maravillosas. O sea, hemos tenido egresados, dijéramos, como Carlos Vélez, Abraham Balcázar, Richard Cela, por nombrar algunos, pero el nuevo plan le apostó a otra línea, sin perder de vista las orientaciones, y sin embargo hemos visto en las revisiones que estamos haciendo actualmente que no ha sido lo mejor. ¿Sí? Okay. Estamos ahora revisando, estamos en una fase de diagnóstico para hacer ajustes, ¿sí? Porque realmente no hemos visto a término de octavo semestre los resultados que teníamos en los chicos del plan 98. ¿Sí? Ahora, pero sigue siendo importante el tema de la ilustración, ¿sí? Para las... Porque no solamente estás en la FAD, también estás en la WIC. Sí. Y cobra como diferente interés, ¿no? Cada escuela tiene enfoca sus intereses, claro. Como la UAM también enfoca sus intereses hacia otros rubros, aún dentro de las escuelas de diseño. Y eso te lo digo yo por mi experiencia, por haber estudiado la carrera de diseño gráfico en la UAM, pues no era particularmente del interés de la escuela que salieran ilustradores propiamente de la UAM, a menos que las cosas hayan cambiado ahora. Yo creo que la ilustración en un momento dado tuvo una vida similar a la del diseño. Ya empezó a tener reconocimiento. Yo creo que aquí, independientemente de que ha habido una evolución del hacer ilustración, de ser un oficio, ¿sí? Ser un oficio, pues era ser chambero. De pronto... Estamos hablando ya del terreno de la profesionalización, una palabra que no te gusta mucho. No, lo que ocurre es que justamente el saber hacer imágenes, el saber dibujar era el capital. Producir imágenes a partir del dibujo, de las técnicas de representación, digamos, era el capital para ser ilustrador, ¿sí? Entonces, pero la ilustración, en mucho, yo todavía cuando empecé a ejercer escuchaba comentarios, es que la ilustración es un elemento que se pone cuando nos queda un espacio de texto. O sea, no tenía la importancia autoral ni de intención narrativa única o paralela, que dejaba al ilustrador pues expuesto, sí, claro, como un mero ornamento, ¿no? Claro. Sí, era un relleno. Un relleno, un acompañante, pero que no llegaba, no profundizaba. No, claro que no. No, y en el sentido de crear imágenes para los textos,
sí lo sabía, pero no estaba difundido. Inclusive yo he escuchado varios colegas ilustradores que se formaron como artistas que era una afrenta de repente haberte formado como artista y terminar haciendo ilustración. Sí. Es el caso, por ejemplo, de Bruno González. O sea, muchos no lo han superado. Yo creo que sí, finalmente, porque ahora, como decíamos con el diseño, que los artistas, digo, ahora los ilustradores, como los diseñadores en algún tiempo, ahora quieren pasarela y tapetes rojos, porque obviamente es ¿Y no se lo merecen o qué? No, yo creo que sí, pero yo creo que es una consecuencia natural, es una relación de balance, ¿no? De un plano de total ausencia de reconocimiento ahora a un punto extremo, ¿no? Sí, que ya lo mediático se vuelve lo más importante, ya el objetivo no es el resolver necesidades de comunicación a través de la ilustración, sino muchas veces el hacerte famoso lo más rápido posible. Sí, pasa que había esta vida oculta del oficio, como oficio, y a partir, yo estoy seguro, es una afirmación, que a partir de la carrera de diseño gráfico, el ser ilustrador en un momento dado se volvió parte de la profesión, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que los diseñadores gráficos empezaron a utilizar la ilustración como recurso, ¿sí? Y a partir de eso hay otros eventos, por lo menos en México. Yo creo que ahí la FILIG es importante. La FILIG sacó a flote todo un panorama que no estaba visibilizado, y obviamente esto abrió un espacio de mercado importante, ¿no? Dentro del área y de la literatura infantil. Claro. O sea, volver la vista a la literatura infantil, volver la vista a este plano de configurar imágenes, abrió muchos terrenos, ¿no? Muchísimos terrenos. Y creo que de ahí se han venido dando distintos eventos antes de la FILIG. Existe IBI. IBI es un espacio muy importante en el plano del fomento a la lectura y en el plano de una ventana al mundo, ¿no? La IBI es una asociación internacional, entonces hay por ahí una señora que se llama Rebeca Cerda, que hizo un trabajo de promoción importante y que en mucho promovió el trabajo de ilustradores. Ella, como delegada de IBI en Bratislava, ella pues trajo, yo estoy seguro, mucho al panorama de la ilustración mexicana. ¿Quién fue el artífice del concurso Antonio Robles que desapareció? Lo desconozco, pero ese concurso fue un concurso importante, ¿sí? Porque también el plano de los concursos ha sido otro escenario que ha, dijéramos, entrado a solventar mucho de los intereses de los ilustradores, ¿no? O sea, de promover el trabajo de ilustradores. La cultura de la autopromoción es algo que no teníamos, ¿sí? No había los espacios, no había los canales, ¿sí? Existe también la creación de la colección A la orilla del viento. Ahí está también Rebeca Cerda, después Daniel Golding, Mauricio Gómez Morín. Yo creo que son personalidades importantes. Fue un espacio de lanzamiento para muchos ilustradores, y aparte de que la ilustración empezara a tener mucho más presencia, ¿no? Claro. ¿Sí? Y académicamente hay manera de que
Dentro de los espacios de la escuela en la FAD, o en otras universidades, el INBA, todas las universidades que tienen la asignatura de la ilustración hacen fomento de concursos, hacen vinculaciones desde las escuelas con estos espacios tan importantes como IBI o con la FILIG. ¿Hay alguna especie de convenio que lleven un poco como este plano de lo que están haciendo las escuelas? Como para que puedan tener un poquito como de prácticas, digamos, directamente como en estos espacios, eso, o no, ¿cómo se da? Existe en la FAD, yo podría hablar de la FAD, existe figura de las prácticas profesionales. Especialmente en ilustración ha habido algún tipo de convenios, por ejemplo, con las delegaciones, con la delegación Xochimilco. O sea, trabajar de manera conjunta proyectos. Ahí yo he sabido, el maestro José Luis Heredia, de allá de la FAD, que ha tenido coordinación de este tipo de eventos. Con IBI no, hasta donde yo sé. Con editoriales no lo sé tampoco, ¿sí? Pero creo que hay otro factor aparte de lo académico curricular, que es el trabajo de educación continua, ¿no? Claro. El trabajo de educación continua es una figura que nace también, estoy hablando del 95, el colega Gerardo Susán instituye un diplomado de ilustración en la Escuela de Diseño del INBA, en la unidad de posgrado. Tiene lugar un año. Ahí hubo una buena, acogida. Sí, pero también hubo buenos perfiles, ¿no? Salieron de ese diplomado. ¿Sí? Son colegas. Está Luis San Vicente, está este chico, ¿cómo se llama? También de la edad de Luis San Vicente. Más o menos por esa Pombo. rodada, ¿no? Sí, Luis Pombo. Luis Pombo. Luis Pombo, y está Gabriel Gutiérrez. Que después son de ese diplomado. Claro. Sí, y yo creo que Ricardo Figueroa, ¿no? Ricardo Figueroa, no. Ricardo Figueroa fue de allá del... En el 98, Limba me invitó a coordinar el diplomado de ilustración. En el 98 lo arrancamos. Fue una muy buena experiencia. El INBA lo ubicaba dentro de educación continua y pues la respuesta fue muy favorable. En el 95, perdón, no, esto fue en el 95, esto fue en el 98. Para el 2000 se reformuló, dijéramos, el panorama administrativo de la unidad de posgrado y se hizo un tipo de trabajo laboral diferente, ¿sí? Entonces a mí se me invitó a que hubiera otra figura representativa para el diplomado, por el formato que teníamos de invitados. Entonces pues invité a Enrique Torralba. No lo conozco. No lo conozco, no tengo el gusto de conocerlo. Entonces, Enrique, tú recordarás que el trabajo que hacíamos dentro del diplomado de ilustración en el INBA tenía sus características. O sea, nosotros teníamos un perfil en particular, decíamos solo artistas, solo diseñadores, solo gente autodidacta, que ese es otro punto. Digo, lo académico no desdice la parte autodidacta, ¿no? Ese es un punto importante. Tenemos por ahí algunos perfiles importantes dentro de la historia de los ilustradores mexicanos. Claudia Teresa es una de ellas,
que ya no está con nosotros. ¿Cómo recordar a Claudia, nuestra querida Claudia? Donde estés, querida Claudia, sigue ilustrando, por favor. Me parece perfecto. Bien, de ahí cambia el panorama. Proponemos el proyecto a la Casa Universitaria del Libro de Coordinación de Humanidades de la UNAM, y ahí vivimos 10 años. Exacto. ¿Sí? Del 95 al 2015. Entonces hemos tenido una vida afortunada. Creemos que el trabajo realizado en el diplomado ha sido una buena contribución al panorama académico, dijéramos formal. Bueno, ha venido a complementar, ¿sí?, lo que de pronto quizá en las universidades han dejado un poquito de lado. No es que no haya sido tan... Es que, bueno, consideremos que el diplomado, porque siempre nos hemos mantenido en 6 módulos en el diplomado, pues era algo extenso. Era, sí, algo importante, era súper importante. Entonces, bueno, 8 meses. Lo que buscamos en ese diplomado fue que hubiera un marco de realidad. Claro. O sea, el mismo nombre, hablar de procesos y contextos, era invitar a colegas ilustradores, editores, escritores de perfiles diversos. No quisimos que tuviera... Ya había otros espacios, también se habían creado otros espacios para el plano infantil, ¿no? Infantil juvenil. O sea, LIG, literatura infantil y juvenil, ya es un terreno, vamos, muy difundido. Entonces, en un plano académico, presentar un diplomado que ofreciera una visión más amplia, ¿sí?, nos daba a nosotros esa oportunidad de tener un cierto rigor en considerar la ilustración, en primer lugar, como un modo de hacer diseño, y por otro, como una posibilidad real de desempeño profesional, ¿sí? Aquí apuntábamos, y es algo que últimamente yo he buscado desarrollar en mi parte docente a nivel maestría, sí, es donde de ser oficio a profesión, convertirla en disciplina, es algo todavía que nos falta un poquito, porque obviamente todavía somos muy tributarios, aunque la figura del ilustrador ha evolucionado de ser solamente intérprete de textos ajenos al plano de ser autor, ¿no? El reconocer al ilustrador como el que crea sus propios argumentos o sus propios contenidos y los realiza en imágenes es algo que no se veía. A lo mejor, no estoy seguro, a lo mejor cometo una falta venial. Nadie te va a matar. Pero Maurice Sendak probablemente ya se estaba acercando de alguna manera a los terrenos de hoy, ¿no? Sí. De hecho, sí, Maurice Sendak fue yo creo que sí, fue Maurice Sendak el primer, o de los muy primeros ilustradores que hicieron libro álbum en esa época, incluso con temáticas muy arriesgadas, sí, a tal grado que fue justo censurado. Uh-huh. Ya en algún momento abriremos un capítulo, un episodio para hablar justo de la ilustración en el terreno LGBT. Uh-huh. Porque es algo interesante, sí, y seguramente hablaremos de Maurice Sendak. Ajá. Pero bueno, ahorita lo que estamos mencionando más bien es el terreno del libro álbum, claro, y todo eso, claro. Que Maurice Sendak pues es obviamente un referente. Sí, entonces el plano académico, creo que la ilustración tiene más cabida. Digo, aquí tú mencionaste a la UAM. Hace un momento, la UAM yo creo que es un referente importante también. Sí, no, sin duda, sí, los dos yo adoro mi casa, digo, por supuesto, sí es mi casa, digo, sí les reclamo
con todo derecho, de pronto que les hizo falta un poquito pues de más interés por esa parte de la ilustración, pero pues era más bien una necesidad mía. No toda la gente que estaba dentro de diseño gráfico tenía la misma necesidad de la ilustración como yo. Pero pues sería súper interesante escuchar a un Manuel Monroy, que también estudió en la UAM, o pues el mismo Luis San Vicente también estudió en la UAM, Luis Pombo también estudió en la UAM, en Azcapotzalco. Entonces para ellos sí, la experiencia de ellos en ese sentido era diferente. El mismo Gabriel Gutiérrez, el mismo Ricardo Figueroa también son egresados de la UAM. Yadira Martínez también es egresada de la UAM. Entonces, pues bueno, o sea, a lo mejor es mi experiencia, pero... Claro. Sí, entonces la UAM ha tenido, no lo sé últimamente, pero la UAM, por lo menos tengo más cercanía con Xochimilco. La UAM Xochimilco tenía un programa de dibujo para ilustración desde primero hasta octavo semestre, hasta noveno. Era de 9 semestres. ¿De 9 o de 10? La UAM. 10 semestres, ¿no? Sí, de técnicas de representación, sí, de dibujo, de modelo y demás, sí. Nosotros en la FAT, sí, dibujo sigue hasta octavo semestre. Aquí hay una cuestión importante de que creo que todo este sentido de lo académico es importante matizarlo, porque hay 4 aspectos que han modificado la escena de la serie ilustración, y yo diría que la primera es esta postura que heredamos de la posmodernidad, esta negación de alguna manera a los saberes tradicionales, ¿no? Entonces, tener una posición, dijéramos, de balance, ¿sí? Donde el dibujo como experiencia académica de pronto pierde interés, ¿no? O sea, aquí había que ver este termómetro del sentir, de la estética humana, cómo se transforma, ¿sí? Y cómo en un momento dado, que también en algunas universidades sí pegó, en algunos casos desaparecieron drásticamente los talleres de dibujo, ¿sí? Desaparecieron los talleres de ilustración como tal. ¿Por qué? Porque estaba mucho, empezó a permearse esta idea de que lo académico ya no era importante, ¿no? ¿Sí? De que era más importante el decir las cosas como fueran. Entonces, como que todo este plano de la formación académica como que empezó un poco como a perder importancia. Eso aunado a, dijéramos, la incursión de la tecnología digital, donde costó mucho trabajo convencer a los estudiantes que la máquina solamente era una herramienta, que no era la parte pensante, ni era la parte que sentía, ¿no? ¿Sí? Y donde, obviamente, desde luego que la tecnología digital fue una gran revolución, o sea, comparable con la fotografía, y que sí agilizó mucho dijéramos, de toda la parte de producción en el plano editorial, particularmente como soporte para la ilustración, pero también abarató mucho la profesión, ¿no? Tanto de diseñadores como de ilustradores, ¿sí? Uy, y son terrenos dolorosos, ¿sí? Sobre todo para las nuevas generaciones. Sí, estamos en una etapa, yo creo que ahí empieza a mostrar ciertos grados de crisis un poquito el terreno de la ilustración. Digo, está en boga la ilustración también, pero creo que es un muy buen momento como para hacer un acto reflexivo sobre todo lo que se está haciendo y lo que se ha dejado de hacer, porque acabas de darle justo al blanco.
yo creo que muchas de las cosas se están abaratando y creo que no estamos preparados para eso. Lo recibimos así como llegó y no lo estamos realmente analizando a profundidad. Pero bueno, continúa. Sí, y de ahí pues tenemos la globalización que abre mercados. O sea, si bien nos abrió mercados a nosotros, también viene mucha gente a competir con nosotros. Ese es otro punto. Y de pronto, como ha ocurrido mucho, muchos editoriales prefieren comprar derechos de editoriales extranjeras a promover trabajo de escritores o de ilustradores. ¿Te refieres a aquellos que no tienen una vocación hacia la ilustración, pero que resuelven? Sí. Y eso, de alguna manera, abarata el mercado, se vuelve más competitivo el terreno, pero no hay un compromiso con ni gremialmente, ni con la profesión. Claro. Yo creo que es este plan, dijéramos, respetable en el sentido de ganarse la vida, ¿sí? Obvio. Pero creo que sí es importante no perder de vista un poquito la parte de tradición, de origen, ¿no? ¿Sí? Porque algo que también nos viene a poner un poquito al rincón son los medios, ¿no? Son los medios, y obviamente este plano natural de apropiarnos de la realidad que comenzó desde que tenemos, desde que somos seres pensantes, desde el pensar que o sentir que pintar al bisonte en la caverna nos aseguraba de alguna manera su cacería, de apropiarnos de alguna manera de la realidad, ha evolucionado a tal punto de que los medios ahora nos tienen sobreestimulados, ¿no? Entonces, una película o una serie o un programa es visualmente muy potente, muy fuerte, y yo creo que eso ha influido mucho en las estéticas de la ilustración, ¿sí? Y también ha provocado, dijéramos, este afán de mímesis extrema al provocar este grado un poco de sinestesia en el público. Si de pronto, por una parte, satura la sensibilidad de las personas y obviamente no se detienen a ver otro tipo de producto que no tenga ese efecto sobreestimulante, ¿no? Y por otro, ha creado toda esta serie de tendencias, dijéramos, minimals. Yo digo, de repente lo digo de broma, a veces digo ilustradores de 2 rayas. Sí, es una expresión fea, sí, pero siento que es como una respuesta natural, ¿no? Sí, de repente a este sentido extremo de realismo en estas producciones visuales, que son muy fuertes, son muy potentes, y como de alguna manera se van creando otros caminos. Sí, hay una vuelta de pronto a medios tradicionales, el collage, por ejemplo, volver a técnicas de gráfica, donde otra vez hay una necesidad de balance natural, ¿sí? Pero que finalmente estos 4 puntos siguen siendo importantes, ¿no? Y eso en mucho tiene un elemento que lo subraya, que es el mercado. Claro. Sí. El mercado es algo, dijéramos... Y ahí entran, por cierto, perdón que te interrumpa, y ahí entran también el terreno de las escuelas que se han ido creando en otras latitudes, dígase España, Italia, sí, con las escuelas que preparan ilustradores, la escuela de Macerata, de Sarmede y demás, o en España, que también sí existen, claro, muchísimas escuelas justo para alimentar esta tendencia, porque es una tendencia, es una necesidad de mercado, del mercado editorial, ahora que está muy en boga el boom del libro álbum, del libro ilustrado,
con estas escuelas que están marcando tendencia. Sí. Y ahí es donde vemos una estética como reiterativa, ¿no? Sí. De algo que se gesta en la Europa, pero que Latinoamérica está retomando y que no necesariamente está readaptando, replanteando. Y ahí sí sería un poquito como preguntarte cómo ves esta parte de las escuelas que importamos. Yo creo que por eso es importante tener un poquito presente nuestra historia, ¿no? O sea, nuestra historia como país, en el sentido del trabajo que se ha hecho. Yo creo que ahí entra mucho el plano de identidad, ¿no? El sentido de identidad, que no necesariamente tiene que ser, dijéramos, el rosa mexicano, o la coatlicue, digo, en ese sentido extremo. O las estelas prehispánicas como recurso reiterativo también en toda la estética de todos los ilustradores mexicanos, porque ya se vería ahí como, no, yo no me imagino haciendo esas cosas. No, yo creo que hay una cuestión de identidad y un sentido también, vamos, la pregunta de todos los jóvenes es decir, bueno, ¿cómo puedo hacerle para tener un estilo? Es una pregunta complicada. Digo complicada porque obviamente no es una fórmula. ¿Sí? No es un una estilo fórmula. Y un estilo no es una última palabra, ¿no? No es, vamos, digo, se queda muchas veces, bueno, le llaman voz personal, voz propia, y muchas veces se convierte en un sitio de confort en la medida que se obtiene un nicho de mercado y que, y bueno, pues de alguna manera, y lo ideal, creo que, y es algo que le digo a mis alumnos, es que lo ideal es que te busquen por lo que haces, ¿no? ¿Sí? Entonces hay todo este plano. Ahora, en mis tiempos era pues tocar puertas. Ahora pues tú publicas, haces 2 rayas, lo digo porque eso es cierto, haces 2 rayas y luego las subes a la red. Y andamos pescando likes por todos lados. Para que te digan wow. Sí, yo creo que es esta parte natural de la cultura, dijéramos, de esta nueva cultura de redes. Sí, es validísima, sí, claro. Que es validísima, no, claro, pero es que no hay una cuestión de lo válido o lo inválido, son los recursos. El punto acá es que hasta qué ¿qué tanto le asignas o sea, sí, el valor del medio, de la herramienta, del recurso, y tratar de balancear, ¿no? Sí, yo creo que estamos en un plano extremo de saturación. Entonces el ser visible es el punto de entrada, y ahora ser visible es muy fácil. Claro. ¿Sí? Hace 45 años, yo creo que cuando mucho, había ilustradores muy modestos que seguramente nadie los conoció. Bruno González. Bueno, no, Bruno sí fue una gente conocida con todo y su modestia, pero yo llegué a ver había editoriales como Santillana, como Fernández Editores. El mercado fuerte mucho fue el libro de texto. El libro de texto. Sí. Que todos hemos de alguna manera, y regresamos al libro de texto en algún momento, claro. Ajá. Obviamente hay nuevas políticas en los libros de texto y demás, pero hay... A propósito de la academia y de lo que necesita la misma academia de nosotros mismos. Claro, en el sentido de que en ocasiones, Fernández, Santillana, tenían espacios para hacer ilustración. O sea, no nos soltaban los libros para llevárnoslos a la casa. Uno iba a trabajar ahí. Yo conocí gente ahí muy buenos ¿Cómo no me voy a acordar del espacio que tenía Fernández Editores con la cantidad de respiradores y gente que iba a ilustrar? Te daban hasta tu kit de tinta y todo para dibujar ahí, pero estábamos hablando de que además era un terreno, híjoles, qué pena que no se documentó todo eso, pero es hoy en día, porque no creo que suceda ya. No, ya no hay. Eso ya no existe, porque estábamos hablando de ilustración tradicional. Sí. Era ilustración tradicional, era el privilegio todavía, privilegiaban la ilustración hecha a mano. Claro. Sí, aquí hay un punto y hay una expresión que me gusta mucho que dijo alguna vez
colega Rosario Valderrama, decía hacer las cosas bien. Entonces, volviendo, es que esto nos lleva otra vez al punto de lo académico. En el punto de lo académico, la formación académica es, pues, de entrada, dibujar. Sí, porque más allá de la herramienta, lo resuelvas con la computadora, lo resuelvas con un lápiz o con tinta. Sí. Finalmente estamos hablando, pues, de que ya existe una base. Claro. Una formación académica que te da soporte. La parte, digo, esa es la parte del oficio, y yo creo que el punto de la profesionalización llega cuando existe esta atención al concepto. Dante Escalante hacía esta analogía con la vía. Decía, pues es un vehículo en la vía del tren, tiene el riel del concepto y el riel de la técnica. Entonces decía, cuando esos dos rieles están bien puestos, hazle como quieras, claro, eres un buen ilustrador. Claro. ¿Sí? Entonces, yo creo que esos parámetros han cambiado. Después dices, bueno, pues es que la técnica no importa, es más importante el concepto. Es hablar de imágenes con contenido, no importa. Entonces hay toda una serie de posturas que van y vienen. ¿Sí? Yo creo que hay una historia documentada, y en esa historia podemos ver un devenir donde lo académico ha estado presente, ¿sí? Donde en mucho también todas las propuestas de profesionalización o le apuestan a hacer un balance entre estos dos rieles. Hay quien se preocupa más por la parte conceptual, ¿sí? Y aquí habría que ver, y lo que nosotros durante 15 años buscamos en el diplomado de ilustración, era que hubiera justamente este balance. Claro. Que en algún momento, dentro de algunos contextos de ilustración, era más importante el gesto, que de alguna manera conllevaba una ejecución, que la ejecución misma, ¿no? Pero en otros, como la ilustración científica, era de altamente representativo, o sea, y descriptivo, o sea, no puedes aquí jugar con él, que es un valor y súper importante. Y esto sí, estamos hablando de un terreno académico riguroso, ¿eh? Sí. Un plano riguroso de ejecución, de todo. Últimamente hay apuestas en diplomados de opción a titulación en la FAD con egresados que son ilustradores. Precisamente en esta línea de ilustración de la historia natural. Carmen Cornejo. Sí, Carmen Cornejo. Gutiérrez Cornejo con Carlos. Carlos. El apellido. ¿Ojeda? No. No, ¿cómo? Ay. Me van a matar si me están escuchando, discúlpenme, se me fue el nombre. Balamoc es un nombre. Sí, claro, por supuesto. ¿Sí? No, buenísimos ellos dos. Yo creo que sí es importante no perder de vista, hablando de formación académica, puntos claves, ¿no? O sea, puntos claves que obviamente no desdicen el marco de realidad que existe, ¿sí? Pero sí conviene tener como estos antecedentes, independientemente. Creo que el hacer ilustración se volvió, dijéramos, se le escapó de las manos al diseño gráfico, o sea, nació muy dentro de estos contextos de los medios impresos, y de repente pues la ilustración pues está en web, está en animación, se convirtió en mucho en esta parte visual. Debería de ser toda una carrera. Sí, mira, es un punto también discutible. Okay. Discutible en la medida que existan. Yo creo que los ilustradores nos seguimos rascando con nuestras propias uñas. Digo, hablando de espacios, o sea, eso tendría que haber también. Espacios realmente, dijéramos, que favorezcan el desarrollo profesional, ¿no? Yo creo que seguimos todavía muy castigados en un plano de cotizaciones, en un plano de
vamos, de encontrar no creo que haya el espacio ideal. Sí se van, cada ilustrador se ha ido construyendo poco a poco. Todavía tenemos, nuestro trabajo en sí es individualista, los colectivos es una buena, dijéramos, es un buen espacio de convivencia. La Asociación Mexicana de Ilustradores, que yo vi varios intentos de construirse y que afortunadamente se concretó. Sí, yo creo que es un espacio muy valioso. Son espacios que se han ido creando donde este sentido del individualismo cede terreno a la búsqueda de conquistas más gremiales, más en un plano de comunidad profesional que de personalidades, ¿no? Yo creo que es todo un reto. Es difícil porque obviamente entraña mucho trabajo. Yo creo que el trabajo académico puede ser un trabajo muy fácil, ¿no? Muy fácil en la medida que uno siga reiterando solamente el trabajo de formar, dijéramos, chamberos, ¿no? En la medida que el trabajo académico también se vuelve, dijéramos, consciente de las necesidades del trabajo conceptual, creo que en esa medida el trabajo académico aporta más a los jóvenes interesados, ¿no? Bueno. Yo creo que el medio al final de cuentas nos va formando, ¿sí? Nos va dando elementos, entonces el medio se convierte, al final de cuentas, la cultura, la educación académica tiene su valor, pero algo que es muy importante es la autoformación, y la autoformación, gracias, es un plano permanente, ¿no? O sea, el plano permanente, yo me iría a decir que la formación no tendría que terminar nunca en un ilustrador. Sí, lo académico tiene su valor curricular, pero no estar, decir, bueno, ya acabó la escuela. Yo creo que el plano autoformativo siempre va a ser importante, ¿no? Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Hoy existen más opciones, digo, hay sinfín de talleres, claro, un sinfín de cursos, seminarios, clínicas, diplomados, y también tenemos una maestría, ¿no? La maestría de Enrique Bielma. No, tenemos, bueno, me parece, no, Jaime Bielma, me parece. Jaime. Él me parece que este ilustrador, profesor de la UAM, en algún momento sacó una maestría justo de ilustración. Pero lo se estaba haciendo también en San Carlos, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que la maestría de diseño y comunicación visual tiene una línea hacia la ilustración, que la línea se llama ilustración y diseño editorial. Uh-huh. Es un eje de la maestría. Obviamente hay proyectos de ilustración y claro, proyectos variados. Claro. Sí. La materia, obviamente, como decía hace un momento, busca entrar más en el desarrollo conceptual, ¿sí? Sin perder de vista, sin perder un pie en el hacer. O sea, la parte de producción es importante y la parte de investigación es importante. ¿Qué quiere decir? Que la maestría en esta línea busca explicarnos, ¿no?, el fenómeno de la ilustración como tal, y obviamente eso nos lleva a entrar en un plano de las definiciones, digo, desde lo etimológico a lo cronológico y a lo pragmático, como a ejes posibles, ¿no?, en la constitución conceptual del trabajo de hacer ilustración. Entonces es algo que yo he estado buscando, ¿sí? En la FAT
existe el Colegio de Ilustración, y también hemos estado trabajando mucho para que nuestros colegas profesores de dibujo y de ilustración, que no necesariamente han ejercido como ilustradores, se interesen por promover justamente una cultura de la ilustración en un sentido realista. Es difícil. Es difícil. Trabajar con los académicos, sí, porque también ya están hechos, ya están muy hechos, están muy instalados en sus sitios de confort. Ahora lo vimos con el cambio de planes. Sí, ponernos de acuerdo es bien complejo en el ámbito académico, ¿no? Pero tú eres un ejemplo de dedicarte a la ilustración profesionalmente y dedicarte también a impartir clases, a dedicarte a la academia también. Entonces, como docente, como académico, has sabido combinar ambas cosas, y de pronto, pues por momentos, por etapas, a lo mejor tienes más, bueno, lo que siempre tienes y tendrás, pues es la parte académica, porque ahí tienes toda una programación de actividades todo el año. Y van y vienen proyectos de ilustración, pero tu caso no es el mismo que sucede con muchísimos profesores que se dedican a impartir ilustración en las universidades y que no ejercen como ilustradores fuera de eso. Y eso es algo súper importante. Ahí es donde me parece que yo creo que los que nos dedicamos a la ilustración como profesionales y de pronto entramos en el terreno de la academia, no de manera formal, sino de manera un tanto cuanto informal, que fue mi caso, gracias a la invitación que tú me haces a formar parte del diplomado, y que he aprendido muchísimo en ese terreno. Entonces ahí sí me siento yo como profesional muy agradecido a lo que me dio el diplomado. Y por cierto, y aprovechando, ¿hay futuro para el diplomado de ilustración, procesos y contextos? ¿Tendremos una nueva edición en algún momento? ¿Regresará el diplomado? ¿Revival? Yo creo que tiene que reformularse. Definitivamente, en el 95 en el 95 cuando Gerardo lo hizo, y en el 98... Porque tenemos a otros casos de diplomados, el diplomado que dirige Abril Castillo con Santiago Solís, y que todavía sigue vigente en la FAD, ¿es correcto? Creo que están ahora en Ciudad Universitaria. No lo sé. Híjoles, ahí estoy. Bueno, ya platicaremos con Abril y con los chicos para saber cómo van también. Como espacios, yo considero valiosos todos los espacios. Todos sin duda, claro. El diplomado de Gerardo Susán, que lo da en San Carlos, que es súper importantísimo. Súper importantísimo también. Ha habido muchísimas generaciones de ilustradores. Sí. Yo creo que procesos y contextos, sí, no estoy seguro si como diplomado. A lo mejor bajo otro formato. Yo estaría apostándole a otro formato, porque obviamente significa para nosotros coordinadores replantearnos la realidad del hacer ilustración. En 15 años han ocurrido muchísimas cosas, y yo creo que ver un poco como este rescate de ese balance, ¿sí?, entre la tradición y la vanguardia, o entre las tendencias, que en qué momento las tendencias van y vienen, ¿no? Si van y vienen, y hasta qué punto le vamos a dar más importancia al mercado de lo que se merece, ¿no? Yo creo que sensibilizar en cuanto a cultura de ilustración a nuestros editores, a nuestros contratantes, ¿sí? Obviamente, mucho la apuesta a valores que se venden es natural, ¿no? O sea, no es algo que critique. La ilustración es comercial, siempre ha sido comercial. Creo que ese es un punto. Y yo creo que
Todo el arte es comercial, ¿sí? Todo el arte es comercial, sin duda. Creo que al final de cuentas estaría de acuerdo con un gran historiador y teórico, Ernest Gombrich. Es difícil pensar que haya existido, que exista el arte por el arte. Yo creo que siempre coincido con él, de que siempre hubo por ahí un mercado para el mismo, claro. Un mercado manifiesto o no, y yo creo que no es ninguna afrenta, ¿no? Yo creo que en el plano del comercio hay otro autor, Hesketh, inglés, donde habla del comercio como un determinante para el diseño, ¿no? Entonces, yo creo que reconocer que la ilustración es un encuentro entre arte y tecnología, de la tecnología, digo, entendiendo tecnología en un sentido muy amplio, nos lleva a replantearnos continuamente. Perdón que cite tanto a figuras de autoridad. No, pues ¿sí? Importantísimo. ¿Por qué no? Juan Hacha, un gran teórico del arte, crítico del arte. Peruano, exactamente. Él siempre decía que tendríamos que hacer las definiciones siempre en términos del tiempo, ¿no? O sea, reformularnos, redefinirnos, replantearnos. Y yo creo que efectivamente replantear lo que fue el diplomado de ilustración es algo que tenemos como tarea pendiente. Es un plano de interés que tenemos que ver, porque significa también replantearnos a nosotros mismos como ilustradores, ¿no? Y en un momento dado también como académicos. Claro. Sí. Bueno, pues, ¿qué te parece si para ir cerrando este episodio, pues nos puedes ayudar como para... ¿Con qué cerrarías? Guillermo? Un poquito a manera de recomendación para quienes nos escuchen, para quienes están interesados en seguir esta profesión y que tienen dudas de dónde acercarse, dónde estudiar, o sí, exactamente dónde buscar estas alternativas de formación académica. ¿Y qué les recomendarías? ¿Qué les recomendarías a estos chicos, los jóvenes, los nobles, los que están apenas saliendo de la prepa, los que quieren estudiar diseño gráfico y se quisieran dedicar a la ilustración, o aquellos profesionales que de pronto se han encontrado con esta noble labor, pero no saben de qué manera nutrirse para hacer su trabajo mucho más profesional y que quisieran nutrirse académicamente? Claro. Para ir cerrando. Yo creo que había que ver un poco. Yo creo que lo curricular tiene su valor. La formación curricular. O sea, obviamente la formación curricular ya no se circunscribe solamente a ser diseñador en la actualidad. Nosotros mismos en el diplomado de ilustración en algún momento tuvimos que hacer flexibles nuestros criterios de selección, porque había gente de letras que tenía, dijéramos, un bagaje en el plano de lo plástico importante, ¿no? O sea, como trabajo, dijéramos, de cursos, talleres de dibujo, pintura, etcétera. Entonces había como que esa plataforma para hacer ilustración. Yo creo que lo recomendable aquí es sí tener una formación curricular. Yo creo que, y es un punto difícil, porque varios colegas de generaciones, de mi generación, nadie se dedicó a la ilustración más que yo. De posteriores generaciones, sí, ahí está Francisco Navabuchay, está Rosana Borges, está Marta Vilés, está Felipe Ugalde, el mismo Gerardo Susán, que empezaron a abrir mucho camino en el terreno, sí, como egresados de la FAD, y en algún momento quedó como esa nostalgia de la titulación, ¿sí? O sea, yo creo que la titulación es, dijéramos, un protocolo, un requisito, ¿sí? Algunos han regresado a titularse,
por las nuevas modalidades. Yo recomendaría cerrar esa parte académica, porque yo también tardé, me entregué al medio y de pronto descuidé esa parte y después me di cuenta que la necesitaba y fue un poquito nadar contra corriente, ¿no? La otra parte es la formación, la autoformación, que es donde uno decide. O sea, la parte curricular de repente uno la sufre. Las materias de repente dices, híjole, semiótica, que es bien importante. Es bien importante. Sí, pero cómo te la den, cómo la lleves, dices, híjole, ¿no? Pero la autoformación es dijéramos, el menú es la comida del día y dices, pues ahí está, te la chutas en la carrera, eso es lo que hay. Claro. La parte autoformativa es lo que tú decides, es como la carta. Entonces, ver las apuestas, conocer los perfiles, ¿sí? Bien importante es tener presente el medio. O sea, ¿qué es lo que se está haciendo? Perfiles de quienes imparten y también de las escuelas mismas, ¿no? Claro, pero también conocer un poquito el medio. Sí, claro, sin duda. Conocer el medio, porque la parte vocacional de repente es un sentido, dijéramos, muy ideal, construido, es una construcción irreal, y de pronto hay mucha frustración cuando uno realmente sale y dice, ay, pues es que yo pensé que yo ya formado profesionalmente ya era así como que véngase, ¿no? Sí. Y ahora yo creo que está muy competido tener este sentido argumentativo, ¿no? La parte argumentativa creo que fue dijéramos, un recurso cuando llega este boom tecnológico donde hasta la secretaria podía hacer diseño gráfico, ¿sí? ¿Qué ocurrió? En serio, yo viví esa crisis como docente en la WIC, en la FAD, en la FES, ahora, en EB antes, donde decía, bueno, ¿qué es lo que está pasando? O sea, realmente un paquetero se forma como diseñador gráfico en 4 meses y nosotros nos pasamos 4 años para salir a competir con ellos. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Decir, bueno, tenemos que pensar en algo que nos haga diferentes, ¿no? Entonces, pero que también valore el medio editorial. O sea, acá tendría que ser también un poquito eso, que los mismos que nos dan las chambas, que nos ofrecen las chambas, los trabajos y los proyectos, pues también sepan hacer esta diferencia. Digo, suena feo, pero finalmente estamos hablando de una competencia y creo que lo correcto es que sea una competencia leal, ¿no? Yo creo que eso es difícil. Balanceado, pero también esa es la intención, un poquito si tú inviertes en una formación académica, porque es invertir dinero, pues lo mínimo que esperas es recuperar esa inversión, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué esperas? Pues tener chamba después, ¿no? Claro. Y si está muy competitivo el asunto, pues te deja un poquito también. Sí, ahí yo creo que ahí la contraparte es, bueno, el trabajo de calidad. Sin duda, claro. Por una parte, bueno, los nuevos espacios que hay de autopromoción, ¿sí? Tener con qué. Yo siempre he dicho tener con qué. Claro. Independientemente, digo, de la parte, esta competencia feroz, yo creo que eso, la parte autoformativa y tener, dijéramos, desarrollar un sentido argumentativo de lo que uno hace. Claro. Sí, yo creo que eso es muy importante. Muy bien, pues muchas gracias, Guillermo. Creo que la charla, la conversación contigo fue muy enriquecedora. Para mucha gente, yo creo que tus palabras, todos tus testimonios desde tu práctica profesional como ilustrador y como docente dará mucha luz. Eso te lo agradezco muchísimo. Eres súper generoso al hablar, al compartirnos cosas, y por eso no solamente pues eres una persona que yo admiro, sino también eres mi amigo. Entonces, gracias, Guillermo, muchísimas gracias por brindarnos un poquito de tu tiempo, de tu conocimiento, y seguramente no será la última ocasión en la que te invite a charlar y nos compartas cosas en relación pues a este terreno
tan apasionante que es la ilustración. Muchísimas gracias, Guillermo. No, muchas gracias a ti, Enrique. Y que este espacio siga vivo, ¿sí? Hablando de la cultura de ilustrar. Pues estamos empezando, ¿sí? Así que vamos a ver qué pasa. Perfecto, gracias, Memo. Super. Muchísimas gracias. Gracias.